Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más en su programa Vive al 100% en su Aderezo Radio Online. Y en esta noche, como lo habíamos anunciado en las redes sociales, estamos para tratar un tema coyuntural, un tema que es parte de la vida cotidiana de los peruanos y también parte de la escena mundial, con esto del Mundial de Fútbol y todas las implicancias sociales que tiene, culturales, políticas, económicas que tiene, y también que es una fiesta para el deporte y todo lo que los medios están informando. Y de hecho el día de hoy ha iniciado el Mundial del Fútbol con la victoria de Rusia sobre Arabia Saudita con 5 goles a 1, 4. 5-0, entonces, y el Perú es parte de esta fiesta del fútbol y de este evento cultural y social deportivo, ¿no? Y entonces, en contexto a este tema, el día de hoy vamos a hablar sobre este fenómeno del fútbol, sobre entender esto del fútbol, y para eso hemos invitado a un sociólogo, amigo también, sociólogo que ha escrito algunos materiales, que ha elaborado algunos artículos, algunos trabajos sobre este tema, ¿no? Y lo vamos a abordar desde la sociología y también desde las ciencias sociales en términos generales. Pero antes de pasar aquí con Jonathan Salazar, envío saludos a todos los chicos de la UPLA, de la sede Satipo, también a los chicos de la UNSP, de la Facultad de Sociología que se van a pegar, a los chicos de la CONTE y de la CEPRE, y a todos los chicos, chicas que se van a conectar en esta hora del programa, también a una amiga especial de Satipo, a Jacqueline de la Vega. Jacqueline de la Vega, un saludo para ti y para todos los chicos y chicas que están conectados al programa o que se van a conectar. Así que Jonathan, queremos que te presentes aquí a la audiencia, a nuestro programa. Muy buenas noches, Lucho, muchas gracias por la invitación. Somos compañeros de la universidad, siempre nos hemos dedicado a leer, a escribir y ya ahora últimamente a publicar, ¿no? Algunos trabajos hemos podido hacer posible por nuestra formación de sociólogos que somos, ¿no? Y como bien dices, el tema del fútbol ahora, pues estamos casi todos, como se comenta, en modo fútbol. Claro. Pero tenemos que tener también una visión diferente sobre esta situación, ¿no? El fútbol no puede opacar completamente nuestra atención y también dejar de lado otros temas importantes. Pero bueno, ahora vamos a conversar sobre el tema del fútbol visto desde el punto de vista sociológico. Claro. Muy bien, me hace recordar que en los años mozos, hace años atrás, cuando éramos compañeros, no del mismo salón, pero sí de la misma facultad, hemos editado la revista Libertad. De hecho, saludos a Gabriel Toscano, que tuvo la idea de la revista Libertad, y también posteriormente la revista de Todas las Sangres, ¿no? Y hemos siempre compartido estos temas sobre los debates académicos y la producción cultural e intelectual, ¿no? Bueno, entonces, el fútbol es un tema bien complejo, bien amplio. Vamos a tratar de abordarlo a grosso modo, algunos tópicos sobre esto del fútbol, y vamos a comenzar, como tú decías, desde una perspectiva sociológica, ¿no? ¿Qué entendemos sobre, qué explicación se daría al fútbol como fenómeno social, hecho cultural, social, desde la sociología? ¿Podríamos hablar de una sociología del fútbol? Claro, efectivamente la sociología del fútbol en nuestro país es algo reciente, aunque no mucho. Desde el 2008 hacia adelante en el Perú se empieza a estudiar ya este fenómeno social de masas, que es el fútbol. Pero a nivel de Latinoamérica se estudia ya desde los años 90 más o menos. Hay varios sociólogos, historiadores, antropólogos inclusive que tocan el tema del fútbol. Entonces, el detalle del fútbol no es tan nuevo para la sociología, pero vayamos primero por entender algo, por lo menos de la sociología, para poder enfocar bien el tema del fútbol. Como bien sabes, la sociología pues, es una ciencia que estudia a la persona, al ser humano, dentro de la sociedad, ¿no es así? Dentro de la interacción social que se puede dar. Podemos estudiar a un par de personas conversando o de repente a todo un grupo que se puede constituir en un estadio y puedan ellos estar presenciando un partido de fútbol. Entonces la sociología, al estudiar la interacción social de las personas, empieza también a estudiar el tema futbolístico. Claro. Empieza a estudiar el tema dentro de la cancha como también en las tribunas y fuera de la cancha. Entonces, ¿qué vendría a ser el fútbol en este caso? Es justamente pues la competencia de dos equipos que tratan de jugar bien al balón
y tratar de meter un gol en la portería del equipo contrario. Entonces, eso es el tema del fútbol, pero el fútbol ahora se ha estado convirtiendo ya más allá del tema del entretenimiento, nada más ya en una industria cultural. Claro. Una industria cultural que mueve masas, que mueve sentimientos, y identidades, como bien dices, pero también se ha hecho ya un negocio local, un negocio global, y esa es toda la efervescencia que ahora nosotros venimos cargados en este mundial que estamos después de 36 años, ¿no? Y lo otro es que el Perú, tal igual como Argentina o Brasil, es completamente futbolero. En cualquier espacio, en cualquier lugar, no importa si hay o no hay un estadio, basta un espacio libre y un grupo de amigos para que puedas jugar al fútbol. Entonces, justamente por esa emoción que expresa el fútbol, es que nosotros desde la sociología empezamos a analizar y a estudiar. ¿Sería un hecho, el fútbol sería un hecho o un fenómeno, teniendo en cuenta que ambos conceptos son distintos? Claro, en principio viene a ser un fenómeno social el fútbol, porque es algo novedoso que se empieza a suscitar. El propio desenvolvimiento del fútbol, que ahora está cambiando la situación de las personas, te implica que eso es un fenómeno social de masas, porque estás dentro de ese espacio de multitud, ¿no? De barriada, de grupo, de amistad, de identidad, de colectividad. Claro, como tú lo dices, es un hecho porque es algo histórico, no viene desde Europa, Inglaterra, los que crearon este deporte, pero como tú bien lo señalas, es un fenómeno porque de un tiempo a esta parte genera ciertas implicancias o incidencia social, política, y más ahora, ¿no? Todos sabíamos que algún día el Perú quizás iba a llegar al Mundial, pero quizás nadie se habría imaginado, o quizás habría imaginado, pero no de cómo en la actualidad, como tú dices, estamos en el modo fútbol, toda la gente vive fútbol y tanta implicancia, tanta incidencia tiene el fútbol, cosa que no pasa en otros países, ¿no? En ese sentido es un fenómeno. Así es. Y la parte del fútbol se vuelve importante porque es la expresión de todas las emociones que cargamos las personas. El fútbol nos hace expresar en uno sentimientos de frustración, en este caso, o también sentimientos de alegría. Tú te identificas con tu equipo de fútbol, pero cuando tu equipo de fútbol, por ejemplo, pierde, o sea, nos hace retroceder y nos vuelve a nuestro estado primitivo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos ponemos exacerbados, violentos, queremos ofender al otro, hemos querido ganar de alguna forma esto y nos vuelve primitivos en ese sentido, pero también la otra parte es la emocionalidad de cuando ganas. Cuando ganas, eres querendón, quieres abrazar a todos, eres bonachón, eres bondadoso, y esa parte del sentimiento, de las emociones que cargamos, se descarga. O sea, se puede decir que el fútbol en la actualidad, como tú lo explicas, tiene ese sentido de pertenencia y la identidad. Tú te identificas con tal equipo de fútbol, en este caso los peruanos con el equipo de fútbol del peruano, ¿no? Y si pierde o pasa algo y el árbitro hace algo mal, entonces nosotros nos enfurecemos y por las redes sociales atacamos, por ejemplo, por lo que pasó, la sanción de Paolo, todos atacaron la página de la FIFA, todo, ¿no? La gente se movilizó por un hecho personal que tuvo Pablo Guerrero, que también afectaba a la nación, y la gente se moviliza. Se podría hablar que hay una identidad bien cohesionada en temas de fútbol. Así es, efectivamente, tenemos una identidad cohesionada en esa parte, pero también el fútbol expresa las identidades móviles, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo ser aquí en Huancayo, por ejemplo, hincha del Sport Huancayo, y en mi barrio o dentro del espacio donde yo convivo, también tengo yo mi afinidad identitaria por un equipo. Pero a nivel nacional también puedo ser hincha de Universitario, de Cristal o de la Alianza, o puedo tener cierta afinidad. Y a nivel internacional también puedo ser yo del Barcelona, puedo ser yo del Real Madrid. O sea, mi identidad se extiende a esos lazos y desterritorializa mi identidad. Ya no solamente queda en un espacio corto, sino que esto se vincula de forma global. Ya que hablamos hoy en día, me hace recordar lo que hablaba este autor, no me recuerdo el nombre exactamente español, tiene un libro sobre las identidades asesinas.
Y ahí hablaba cómo los diferentes grupos culturales traen gente para su grupo y se identifica. Y también pues, sabemos que en España, en Inglaterra, parte de Alemania, y también las barras bravas o los hooligans que se llaman en Europa, y acá se llaman las barras bravas, que el amor o el sentimiento hacia el fútbol, la identidad genera violencia, disensiones, peleas y todo eso. ¿Cómo miraríamos esas identidades violentas? Claro, ¿qué te refieres a Chantal Mouffe? Creo que con Chantal Mouffe, con el libro de las identidades asesinas, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, el desprendimiento que te da el fútbol llega inclusive a exacerbarse y sobrepasar los espacios normales que uno podría tener cuando va a ver un partido de fútbol. Y esto ya después ya sobrepasa pues todas las barreras de control social inclusive que se tiene, y genera pues después todo ya el desenfreno de la violencia, de personas agredidas o personas agresivas inclusive que se constituye en las barras bravas en el país. Perú no es ajeno a eso, hemos tenido muchos casos de barristas que han encontrado a una persona supuestamente del equipo contrario y ese desenfreno de ira que les produce o de euforia también que cargan ellos hace que actúen ya de manera ya violenta, ¿no? Y agresiva contra las demás personas. Y eso visto desde el punto de vista de la juventud y cómo genera esto violencia, ¿no? Las barras bravas y todo eso, ¿no? Y también cómo tiene la incidencia, por ahí no me recuerdo qué autor decía, o a quién le escuché decir esto, que hoy el nuevo héroe, si se puede llamar como un héroe que genera algún impacto en la sociedad, son los futbolistas. O sea, el jugador de fútbol y el equipo con los logros que obtiene genera quizás, como tú dices, motivación, ánimo, autoestima, reconocimiento, pero se sienten bien los peruanos. Se podría decir que son como estos, como líderes, héroes que tienen impacto social los futbolistas. Claro, los futbolistas canalizan también esas emociones. El caso, por ejemplo, de Paolo Guerrero, ¿no? Es un caso muy notorio porque la mayoría de las personas, o casi el común de la población en nuestro país, cuando se vio la suspensión de Paolo Guerrero, cuando se le detecta en el antidoping esto, a Paolo se le ve como un héroe que empieza a resurgir porque normalmente el estado de vivencia de las personas es un estado de repente donde no encuentra a alguien a quien seguir, ¿no? El espacio propio que la política a veces puede generar, la emoción que puede generar en la política, y sabemos cómo funciona la política, ya no emociona, ya no encanta a la juventud. Entonces, ¿por dónde canalizan esos sentimientos de seguir a una persona por la consecuencia, por los hechos que resalta? Es por el aspecto futbolístico y por otros aspectos también que pueden ser, pero el tema del fútbol canaliza esas emociones en las personas. Y lo que tú dices, el fútbol como que se ha vuelto un fenómeno cultural, un fenómeno mediático, un fenómeno político también, y lo que dice Manuel Castel o los teóricos de la identidad dicen que la gente está en ansia de buscar una identidad, ¿no? Y de esa manera se identifican con Paolo y con el equipo de fútbol. Ya entrando de lleno al caso de Paolo Guerrero, que ahora está jugando todo, no vamos a entrar a analizar el caso del doping, porque eso tema que no nos compete, pero ya cuál ha sido la implicancia. ¿Se podría decir que Paolo Guerrero es un ícono social del deporte en el Perú? Sí, regularmente claro que sí, ¿no? Pero también la sociología siempre nos advierte esto, ¿no? O sea, no tenemos que focalizar toda nuestra atención en el tema de Guerrero, porque también así como que hay un encantamiento con una persona, también corremos el riesgo de que en algún momento caigamos, ¿no? Si es que este jugador comete algún improperio, alguna imprudencia de repente, o sea, toda la emoción que hemos canalizado de seguirlo como un héroe puede también verse frustrada en nosotros cuando no sea la persona que nosotros pensamos que puede ser, ¿no? Pero regularmente, hasta ahora, de lo que estamos viendo con Paolo Guerrero, es justamente la gente lo quiere, lo valora mucho porque hay un espíritu, como su propio apellido lo nombra, ¿no? Un también su nombre, Guerrero, o como quien indica César Hildebrand, por ejemplo, dice, ¿no? Que Guerrero es una persona que es un organizador de rebeldía, por ejemplo, lo que normalmente es escaso aquí en nuestro país. O sea, todos andamos siempre con una autoestima de medio para abajo, y cuando fallamos en algo, agachamos la cabeza y esperamos de repente otra oportunidad que se presente, y si no se presenta, bueno, ahí terminó las posibilidades de poder conseguir algo.
Pero el caso de Guerrero te demuestra, por ejemplo, cuando a él se le sanciona, él no agacha la cabeza y no deja las cosas ahí como que están y ya pues me perdí el mundial y ahora me quedo aquí, ¿no? Entonces él persigue, lucha, es consecuente con eso, y eso está generando en las personas toda esa carga emocional de que todavía hay personas que nos pueden hacer resurgir el espíritu rebelde que podemos el tener. espíritu de lucha, Claro. de buscar los objetivos que se han propuesto sin importar las adversidades, ¿no? Eso sí, y lo otro es el tema de la humildad también, ¿no? Algo de humildad se encuentra en Pablo Guerrero, o sea, no anda con el espíritu, con el ánimo crecido de que no quiera conversar con las demás personas, ¿no? Siempre está llegando a todas las personas, porque también el estrato social de donde él sale es bastante de necesidad. Y lo otro es justamente ya en el aspecto más deportivo con Paolo Guerrero, lo que justamente se da de la victoria, de ganar los partidos de fútbol. Paolo Guerrero y la población ha apoyado a Paolo Guerrero porque justamente los partidos de fútbol se ganan con goles. No se gana solamente y si no ha metido goles ha luchado siempre. Claro, y si uno hace un historial de todos los goles que ha podido anotar vistiendo la camiseta del país, son pues goles importantes que nos han hecho sobrepasar los límites de lo que normalmente estábamos acostumbrados a que pueda suceder. Entonces la gente como que está encontrando en este jugador, en esta persona, lo que normalmente tenía guardado, o si no, está queriendo imitar mucho de lo que él está representando. Entonces, Paolo Guerrero indudablemente representa algo importante o muy importante para el desenvolvimiento y el resurgir de las personas, pero tampoco, y vuelvo a recalcar eso, no podemos caer en lo que le llaman muchos analistas la guerrero-dependencia, ¿no? O sea, no todo tiene que estar enlazado a lo que hace Guerrero. En algún momento también tenemos que desprendernos de eso. Haces referencia a eso y eso es interesante porque hay un sociólogo que te mencionaba hace un momento, el sociólogo Juan José Sebrelli, experto argentino, que escribe un libro titulado La Era del Fútbol, donde analiza el papel de Maradona, de este jugador Maradona, el argentino, y cómo su figura mediática, cómo el ícono que ha generado ha incidido tanto en la sociedad argentina, ha sido parte de la manipulación política, económica, ideológica, y que la gente, él dice que la gente en Argentina miraba a Maradona como el que se le podía perdonar todo, porque Maradona es Maradona, él ha ganado, él ha hecho, ¿no? Entonces a Maradona se le puede perdonar todo, no importa la droga, no importa los errores, no importa, se le puede perdonar todo, porque él no es tu ídolo, no es tu ícono. Quizás Paolo Guerrero no ha hecho en el fútbol lo que ha hecho Maradona, pero Paolo Guerrero cumple hasta cierto punto algunos requisitos de este personaje ícono que se le puede perdonar cualquier cosa. Digamos, si sale a la luz que realmente tenía estos problemas con las drogas, no digamos que es así. ¿Cómo se miraría su imagen? ¿O la gente defendería a capa y espada a Paolo Guerrero? Creo que sí, porque si vemos nuestro contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, el Perú el fútbol es la representación de lo que somos en alguna forma como país. Como país siempre hemos estado en un progreso económico lento, timorato, con bastante desigualdad. Ahora ya más visible los temas de la violencia, por ejemplo, la injusticia, también la informalidad. Y en nuestro fútbol también era lo mismo, ¿no? Casi similar, pasábamos la situación desde por lo menos de los menores de 40 años para abajo. Siempre en el fútbol hemos visto un reflejo del fracaso, de la derrota, la indisciplina, de verme un poco avergonzado porque mi equipo va a jugar, y el popular dicho, ¿no? Ha jugado como nunca, pero ha perdido como siempre. Entonces, si el Paolo Guerrero queremos en alguna forma hacer un símil con Maradona, claro que Maradona consiguió pues, ¿no? el título mundial para su país, pero Argentina también andaba pues carente de representaciones así importantes para la propia Argentina. Y encima pues era un astro del fútbol, ¿no? Una representación importante que el propio número que llevaba sobre la camiseta, el 10, lo convirtieron después en Dios, ¿no? Utilizando el número del 10. Sí. Ahora, si se le ha perdonado todo, de repente pues era en una sociedad argentina
que necesitaba y tenía que buscar referentes importantes sobre el cual valerse para decir, mira, también como país tenemos esto y hemos conseguido ahora importantes logros. Ya sería así como tú lo dices, es cierto eso de Maradona y comparado con Paolo Guerrero, pero cómo hasta cierto punto la política utiliza estos héroes culturales, deportivos, los políticos o la clase política, si se puede llamar así, utiliza a estos señores para sus fines indirectamente políticos, intereses quizás políticos, sociales, ideológicos, ¿no? ¿Podría analizarse también la parte negativa de estos deportistas mediáticos? Claro, definitivamente son deportistas mediáticos. Un tema adicional, y con esto no quiero desencantar a la gente con el tema de Paolo Guerrero, por ejemplo. Él, buena parte de lo que ha buscado para que se le reconozca o se le dé la participación ahora en el Mundial, uno era por el tema futbolístico que él mismo, ¿no? Por la edad que ya tiene, si es que en algún caso podríamos volver al próximo Mundial o participar en el próximo Mundial de Qatar, por ejemplo, Paolo ya llega con una edad bastante más recorrida ya, que de repente no le permita ya hacer un buen mundial. Pero lo otro en Paolo Guerrero es la parte mediática, es la parte financiera también. ¿Por qué? Porque él tenía firmas con diferentes empresas privadas de nivel nacional y nivel internacional que justamente ya iban a romper ya esos convenios, esos acuerdos con Paolo Guerrero si es que él no lograba defenderse y lograr en alguna forma lo fraudulento que pudo ser el hecho de haberle sancionado. O sea, y mediático también en el sentido de que el fútbol y la política siempre han estado entrelazados, nunca han caminado por cuerdas distintas. Y la política y los políticos en muchos casos utilizan al deporte y al fútbol como un tema más populista. Claro, eso se llama populista porque mira, la situación va por aquí. Tenemos bastantes referentes en el tema deportivo, pero estos temas deportivos normalmente no son apoyados por el Estado. O sea, nuestros propios políticos a nivel nacional, regional o provincial y local no apuestan mucho por el tema del deporte. Más son representaciones personales, de esfuerzos personales que se hacen y que logran títulos importantes y logran posicionar al Perú deportivamente, y ahí es cuando la política y el político llega y se acomoda, como le decimos, para la foto. Entonces, la política siempre está relacionada. Y ahora, este contexto en el que estamos nosotros viviendo, tiene que servirnos para que justamente se empiece a construir o a debatir políticas públicas dentro del tema deportivo. Que es importante, ¿no? Ahora, ya que hablas un momento de la industria cultural, identidad, y ya vaya entrando al papel de los medios de comunicación, ¿cómo es que se ha farandulizado tanto el fútbol? Todos los programas se ponen los polos, las camisetas, todos hablan de fútbol, que el fútbol es esto, que el otro, que todos los programas hablan, que los personajes, las mamás de los jugadores, que todo es fútbol. Entonces se ha vuelto muy mediático, se ha vuelto un espectáculo, un entretenimiento. Yo no considero que sea una cortina de humo porque la gente mismo genera eso. Primero, cuando vieron el caso de Paolo, de que tuvo ese problema, sale el caso de lo que hizo el Congreso y se pelean la gente en las redes sociales. Pero ¿cómo miraríamos eso de que los medios de comunicación también juegan un papel importante en esta promoción y en este entretenimiento del fútbol? Los medios de comunicación, mira, lo que ha sucedido es que el tema del fútbol para los medios de comunicación en un tema deportivo, por ejemplo, es un negocio redondo, le dicen. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación necesitan vender información de todo tipo. Y el fútbol se presta para eso, porque el fútbol encaja muy bien con el tipo de comportamiento que teníamos nosotros de los futbolistas. Normalmente el escenario de nuestros futbolistas tenía que ser pues dentro de las páginas deportivas, ¿no? O los comentarios deportivos. Pero ¿qué ha sucedido? Que el propio desempeño profesional, si le podemos llamar así, de nuestros futbolistas, ha generado que la representación que ellos dan se vaya a los medios más faranduleros. Claro. Teníamos a jugadores que entrenaban hoy, por ejemplo, y en la noche ya estaban en algunas discotecas, en algunos bares, con compañía, y eso no daba una buena representación de lo que necesitábamos como deportistas. Y para los medios de comunicación, esto es evidentemente importante porque ellos ganan más personas que miran los programas que venden, o el medio periodístico, radial,
porque quieren ellos vender las cosas más simples o más comunes que se pueden encontrar de los futbolistas. Y esto, mientras tú vendes más aspectos negativos de una persona, coge más la atención del público. El público necesariamente a veces tiene más opción de coger la cosa negativa de alguien que coger lo positivo. Si ves tú la parte de un periódico, el común de la gente, buena parte de la gente prefiere ver el tema farándula. Y después ya, si es que le sobra algo de tiempo, ve el tema político, el tema deportivo, el tema cultural inclusive, ¿no? Eso es cierto. Entonces estamos aquí con el sociólogo Jonathan Salazar hablando sobre la sociología del fútbol, sobre el fenómeno del fútbol, con esto del Perú en el Mundial y el Mundial del Fútbol y todo lo que esto genera, ¿no? Así que no se vayan del programa, estamos en su programa Vive al 100%, regresamos o volvemos después de una breve pausa musical. The birds that walk, that curse reality, Queenie the dog. Queenie was funny, she'd laugh at every joke, but we sure were surprised when she finally did spoke. Queenie the dog. Queenie the doggy sent down from heaven above, an angel in disguise, filled with such love. Queenie the dog. Now and then I find myself listening to Queenie bark at the twilight of the night, as if I was a werewolf in the dark. Queenie the dog. She was the funny, the dog with holy kind mind, the peace and the quiet I hope she will find. Queenie the dog. Queenie the doggy, howling at the sun. Queenie the doggy, just to watch her puppies run. Queenie the dog. Somewhere I know she's laughing in the clouds, just to see what is all allowed. Queenie the dog. Queenie the doggy, there's only you and me. Queenie the doggy will live eternity. Queenie the dog. Love is an illusion, it plays with your brain. It's plain and it's simple, it's hard to explain. Queenie the dog. Queenie the dog. Muy bien, estamos de vuelta en su programa Vive al 100% por Aderezo Radio Online y estamos hablando aquí en esta hora sobre el tema del fútbol, la sociología del fútbol y toda la implicancia social que tiene el equipo de fútbol peruano, el mundial y toda esa problemática, y tenemos aquí a Jonathan Salazar para hablar sobre este tema. Saludos a todos los chicos que están conectados, a Janet Erika, a Bersec, a Marce de la Cruz, Renzo Vargas, Eduardo Gómez, etcétera, a los chicos que nos envían ese tipo, a Jacqueline de la Vega también, y bueno, saludos a los chicos de la generación AOD también del Centro de la Libertad, y vamos a continuar con el tema, pero antes de esto vamos a responder una pregunta que vi por aquí,
Jonathan decía, desde la perspectiva sociológica, ¿cómo es que se explica de que el fútbol une más a las personas que las fiestas patrias? Teniendo en cuenta que las fiestas patrias son el recuerdo histórico, social, de la identidad peruana y todo lo demás, pero la pregunta es cómo es que el fútbol une más que las fiestas patrias, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? El tema futbolístico ahora nos une más, porque veamos, esto es un hecho reciente, y quienes tienen más emotividad por el tema deportivo son los jóvenes. Podríamos decir que aquellas personas de 40 años para abajo, los que aún no hemos visto todavía a nuestra selección jugar un mundial. Claro. Entonces, el último mundial donde estuvo Perú fue, por ejemplo, España 82. Pero de esa generación hacia adelante, pasan buenos años ya, no hemos visto a nuestra selección. Entonces, esa efervescencia de emotividad en los jóvenes ha hecho que ahora, inclusive casi a diario, inclusive se va al trabajo con una camiseta o una casaquilla de la selección, los ¿no? colegios, o las gorras también. Y el tema de las fiestas patrias, por ejemplo, ha sido pues la celebración patriótica que tenemos, pero no en el sentido de que celebremos pues hechos importantes de logro, de triunfo, ¿no? Si bien pues desde 1821 que nos constituimos ya como un país, entre comillas, independiente, estamos hablando de 200 años atrás todavía. Entonces, eso representa que cuando vayamos a un 28 de julio, normalmente estamos celebrando pues a representaciones muy importantes, pero de aquellos años. De ahí hacia adelante no hemos tenido muchos logros importantes, ni personajes representativos de los cuales nosotros nos podamos sentir orgullosos. Utilizamos las fiestas patrias como algo tradicional, repetitivo. De decir, ¿no? Bueno, esto es la fiesta de mi país, pero no me genera mucha implicancia porque solamente yo veo por la tele que desfilan, que marchan, que demuestran todo el equipo armamentístico que podemos tener, pero más allá de eso, ¿qué está pasando? Tenemos a la Marina de Guerra, tenemos la Escuela Militar, pero también tenemos temas de narcotráfico que hasta ahorita no podemos corregir ni mejorar. Entonces, ¿qué cosa voy a celebrar yo cuando yo veo a esas personas desfilando, pintadas, muy bien equipadas? Al final no celebro nada porque los logros que quiero obtener como país no les estoy viendo representar en ellos. A los políticos que yo veo sentado ahí viendo media mañana todo el desfile, en cada uno puedo encontrar yo más desaciertos que aciertos. Veo congresistas coludidos con la corrupción, que han ganado elecciones pagando, utilizando las prebendas. Veo a mi presidente del país, pero metido en actos de corrupción, que por lo bajo está haciendo otras cosas. Ese sentimiento de decir, celebro como debe ser mis fiestas patrias, no la vemos claro en la representación. Podría decirse que como la población tiene un rechazo a la política actual, por la corrupción, por el Congreso que tenemos, por todos los casos que están saliendo a la luz, los debates en el Congreso y todo ese tema, se podría decir que la gente, como tiene ese rechazo o decepción, como tú dices, encuentra en el fútbol un logro, ¿no? El logro que la selección peruana después de más de 30 años llegue al Mundial de Fútbol es un logro que lo hicieron los jugadores, pero lo compartimos todos, ¿no? Entonces ese logro, nos enfocamos en lo que hemos logrado, quizás no en la corrupción, en todo lo demás, y las fiestas patrias representan la clase política. Claro, Juan de la Puente Vega, por ejemplo, hace unos días atrás escribe e indica: el fútbol está copando la emoción de los peruanos, lo que normalmente la política dejó de coparlo hace muchos años. Entonces, nuestra política, mal entendida en alguna forma, porque yo veo que la política debe ser un espacio donde toda la juventud debería de empezar a movilizarse. No una política partidaria, porque eso queda muy a opción de cada uno, si es de derecha, izquierda, centro o de lo que pudiese ser, pero la política como espacio de diálogo, como espacio de hacer sentir también mi voz, de que también yo tenga participación e implicancia en esos temas. Y los jóvenes normalmente estamos malentendiendo el tema de la política porque a veces creemos que la política está más partidarizada, más de izquierda, más de derecha, y se pelean entre ellos y yo no quiero pertenecer a eso. Entonces la política tiene que retomar el camino que normalmente tiene, el espacio de diálogo, de conversación, de debate, de propuesta, y ese espacio normalmente en la juventud se ha perdido, y el fútbol, con esta esencia que ahora tiene, está copando más nuestra atención.
Y algo ahí, antes que se me vaya la idea, Luis, es que, como dijimos al inicio del programa, la política no puede generar toda nuestra atención sin que también nosotros no dejemos que nos vaya a hacer cosas oscuras nuestros políticos que están ahora en el ejercicio del poder. Porque en el Congreso hay temas muy importantes que se están debatiendo, pero como ellos juegan a la parte psicológica, van a empezar a decir, todo el Perú ahora está en modo fútbol y está con su atención en esto, y así es que nosotros apuramos las cosas en el Congreso y aprobamos leyes para beneficio de unos cuantos, y después que termine el fútbol nos vamos a volver a ver las caras y decir, ¿y dónde estábamos nosotros en ese momento? Estas marchas que se hace, la tercera marcha que se dio hace días atrás, es un espacio donde tenemos que seguir participando, porque es el único espacio donde podemos nosotros hacer llegar nuestra voz de protesta. Muy bien, eso es cierto. Como tú dices, la política históricamente se ha relacionado con el fútbol. Lo vemos en el caso latinoamericano, en el populismo, ¿no? El fútbol ha sido utilizado como populismo y los medios y los políticos han visto esto como una estrategia para sus maniobras políticas, estrategias, etc. Pero ya yendo a lo que pasó el día de hoy, la inauguración de este evento mundial del fútbol, del deporte más importante a nivel mundial, ¿cuál sería el análisis? Quizás no tanto netamente sociológico, sino cómo es que va a ser la representación del Perú en el Mundial y su tipo, y cómo es que representa, gana el partido, cuántos goles mete, pasa a la segunda fase, no pasa, cómo es que este hecho que los jugadores van a experimentar, van a vivir, van a lograr, va a impactar a la sociedad peruana. Como hincha, yo creo que todos tenemos la intención de que pasemos por lo menos esta primera fase, ¿no? Tenemos equipos bastante fuertes, todos los equipos que llegan al Mundial son fuertes, y en particular nuestro país, nuestra representación que tenemos también está bien preparada, ¿no? Ya no tenemos las figuras los cuatro fantásticos. Claro, los cuatro fantásticos. Solo queda dos. Y los demás eran como que el complemento nada más del equipo, ¿no? Ahora tenemos un equipo bien cohesionado, y mira, te voy a contarte en algo ahí especial. El último libro que saca Humberto Jara, Camino a Rusia, empieza un poco a desnudar el aspecto de cómo fue la preparación que tuvieron el seleccionado peruano para llegar a este nivel. Ellos utilizan bastante el tema de la tecnología. La tecnología en el fútbol es muy importante, que se utiliza ya desde hace muchos años en países europeos normalmente. En el Perú ha llegado recién como una novedad. ¿Qué implicaba eso? Que tú tenías a un futbolista peruano de nuestros clubes aquí que tenemos a nivel nacional, pero tú comparabas a ese jugador físicamente, la dimensión que saltaba, la resistencia física y la velocidad que tenía, con los jugadores de Europa utilizando la tecnología. Hacían todo un estudio minucioso de cuánto demoraba, por ejemplo, un futbolista, Suárez o Messi o Cavani, en correr cierta distancia, y cuánto corría un defensa peruano en ese mismo tiempo. Y era el resultado similar a los que había. Lo único que diferenciaba era la representación que uno jugaba en Europa y el otro jugaba aquí en el fútbol nacional, nada más. Pero cuando se ve las estadísticas del resultado tecnológico, te dice, ¿no? Mira, tú corres y tú saltas igual que este delantero que juega allá. ¿Y por qué no hay resultados? ¿Y por qué no puedes hacer tú lo mismo y no sentirte menos y jugar de igual a igual con ellos? Y eso también fortalece la parte de la preparación psicológica de ellos. Aparte que con Gareca se empieza pues todo un tema también de fortalecimiento psicológico del jugador. El jugador normalmente pensaba que yo, como juego aquí en el Perú, no tengo la misma competencia de desenvolvimiento que los que juegan afuera, excepto quizás los que han salido. Entonces, ese tema también ha jugado un papel importante, y ahora los jugadores ya no se sienten menos que los demás. Quizás sí, pues la diferencia abismal de cuánto gana cada uno en su club, pero la representación y el propio desenvolvimiento físico es similar a la que tienen ellos. Entonces, regresando a la pregunta que me indicas, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo que el jugador peruano puede representar pueda llegar nuevamente a consolidar la esencia que somos como hinchas, ¿no? Y como te repito, todos queremos que pasemos las fases, pero tenemos un partido bastante disputado, bastante duro, donde el hincha también tiene que jugar un propio partido. Entonces, eso implica que vayamos a hacer los mejores esfuerzos, pero siempre viendo que no solamente nuestro objetivo tiene que cumplirse en este mundial.
tenemos que seguir trabajando a largo plazo. Y eso es lo que casi o pocas veces se ha hecho en el país. Está muy bien que hemos llegado ya a este mundial después de 36 años, pero nuestro objetivo no tiene que quedarse ahí. O sea, tenemos que seguir preparando a las divisiones menores, principalmente, donde no se hace mucha apuesta. Yo he visto, y seguramente los que nos escuchan y nos ven, han visto también jóvenes dentro de aquí del espacio de Huancayo, otros lugares, muy jóvenes jugando muy bien al fútbol. Pero como no hay el apoyo del Estado, de los gobiernos que tenemos, o donde no hay inclusive los mismos clubes que apuesten por ellos, terminan abandonando el fútbol y dedicándose a otras actividades, porque todos necesitamos ganarnos el pan de cada día. Y también porque, acortando lo que está diciendo también, porque no hay una cultura en la disciplina del fútbol como lo que hay en Europa, ¿no? O sea, muchos de los jugadores que han crecido, jugadores peruanos como Pablo Guerrero, como Farfán, a temprana edad se han ido a estos grandes equipos y ahí han entrado a un sistema de disciplina y de orden distinto que muy pocas veces en el Perú se da o será, pero se rompen las reglas, ¿no? Hace algunas semanas atrás tuvimos al arquero de Export Huancayo que nos daba a conocer la disciplina, ¿no? Y a veces los peruanos o los jugadores peruanos tienen esa disciplina, una cultura disciplinar de que el jugador tiene que ser enfocado en sus metas, lo que quiere, y no que se vaya al mundo de la farándula, como lo que pasó con este bien conocido Raymond Manco, que tenía gran potencial, gran habilidad, pero porque no había una política y él no tenía esa cultura de formación y disciplina, terminó mal. Y muchos buenos talentos, como tú dices, buenos talentos del fútbol, no llegan a cumplir las metas o desarrollar su potencial justamente por esto, ¿no? Porque hay una política clara o una cultura de disciplina. Así es, y la disciplina mismo, bueno, se puede consolidar la disciplina dentro del aspecto futbolístico, pero la disciplina fundamentalmente también se genera más atrás, desde la casa misma. Claro. O sea, nuestra cultura, a la peruana que nosotros tenemos, normalmente nos ha enseñado a ser bastante criollo. Gonzalo Portocarrero habla, ¿no? La cultura del criollo, el vivo, el pendejo. El que saca la vuelta a las normas. Claro, yo hoy día estoy jugando fútbol, pero en la noche me voy con mis amigos y estoy empezando a tomar, y mañana con toda esa carga de la trasnochada, de no haber descansado bien, vuelvo a jugar. Entonces la disciplina que no me pudo forjar bien en mi casa, en el espacio donde me desenvolvía, la cargo después al tema día deportivo. Tenemos muchas personas, deportistas importantes que han salido a jugar a otros países, pero terminaron el tiempo de contrato y después han tenido que regresarse. ¿Por qué? Porque no había una cultura de disciplina en ellos, al margen de que eran buenos deportistas, pero la disciplina tiene que estar acompañada de ese talento que ellos tienen. Claro. ¿Cuál sería tu proyección? Tú has estudiado el tema del fútbol, quizás desde el punto de vista social, de la sociología, pero también eso te acerca un poco a dar una proyección. ¿Tú crees que el Perú pueda pasar a la segunda fase de grupos? Sí, yo tengo la esperanza de que sí, como te repito... ¿Solo es esperanza o hay una racionalidad detrás de eso? Hay una racionalidad detrás de todo eso, porque si nosotros vemos, nuestro equipo, nuestra selección ahora está pues integrada por deportistas de una talla competitiva muy alta, bien preparados, con bastante disciplina y que tienen el potencial que pueden jugar muy bien al partido de fútbol. Yo tengo esa esperanza porque si vemos desde atrás tenemos un buen arquero y con dos buenos suplentes, tenemos buenos marcadores, lo que normalmente siempre hemos carecido. O sea, no teníamos buenos marcadores y que por ahí entraban pues por las bandas a hacernos los goles, ahí terminamos después coleccionando goles. Tenemos buenos volantes jóvenes ahora con Yotun, con Oreja Flores, con Carrillo, con Cueva, que son pues jóvenes que pueden muy bien subir a atacar y también a defender. O sea, ya no se quedan ellos arriba esperando que alguien por ahí les mande la pelota, sino tienen que bajar a tejer nuevamente desde atrás la estrategia del fútbol. Y adelante pues con Guerrero, con Farfán, con Carrillo, tenemos yo creo que estructurado un buen equipo que está jugando muy bien al fútbol. Y un DT que conoce esas capacidades, esas cualidades, y los asesores también que tiene, ¿no? Está Ñol Solano ahí que conoce muy bien nuestra realidad del fútbol peruano y todo el equipo. O sea, estamos constituidos bien, pero en el fútbol lo que puede ser a veces no parece ser. Entonces esperemos ese buen desenvolvimiento, pero racionalmente yo creo que tenemos un buen equipo con el cual podemos afrontar
sin llegar tampoco a soñar que podemos trascender mucho más, ¿no? Claro. Ahora, yendo a la parte negativa del Mundial, es una fiesta de fútbol, está participando Brasil, Alemania, grandes potencias, y la gente se apega y es bueno porque te da habilidad. Pero ya viendo la parte negativa de lo que explica Juan José Cervera en su libro El Héroe del Fútbol, de cómo que el fútbol se ha vuelto una agente poderoso de comercialización y que detrás de eso hay intereses económicos, ¿no? Y cómo es que esto en pasa del fútbol fortalece también el sistema capitalista, es un componente básico, dice Zizek también, las industrias culturales y dentro de esto del fútbol son componentes básicos para el sistema capitalista y toda la sociedad del consumo, ¿no? ¿Cómo miraríamos desde la parte negativa lo que hay detrás? Porque miramos los partidos de fútbol, miramos a la gente, pero ¿qué hay detrás de eso en el aspecto socioeconómico? Bien, mira, la FIFA, por ejemplo, es una institución que se conforma en 1904, estamos hablando de más de 100 años. Y hay un sociólogo argentino también que analiza este tema y lo dice claramente en una reunión en Claxo que tienen. Indica que la FIFA es la organización privada más corrupta del mundo, porque ahí se juegan intereses y corre inmensas cantidades de dinero. Y puede ser por ahí, también lo dicen los analistas, que por eso fue justamente que observaron el caso de Paulo Guerrero, porque cuánto dinero se tuvo que soltar. No y sabemos. Argentina en eso tiene una larga historia, ¿no? En esos casos, cuando envenenó Maradona, hay una entrevista donde Maradona dice que le dieron a los jugadores brasileños, creo que mundial, algo para tomar, y la mano de Maradona y muchas cosas que los argentinos están acostumbrados a eso, ¿no? Sí, efectivamente. Si empezamos por ahí, ver la FIFA pues está desmesuradamente plagada de personas que se han hecho del poder y no han querido soltar, ¿no? Hasta ahora se mantiene dentro de un espacio privado. Y como es un espacio privado, a veces las investigaciones no se ventilan tanto. En cambio sucede en temas públicos que por ejemplo los hechos de corrupción más rápido se pueden ver, se pueden discutir, pero como este es un tema privado, a veces escondido, nada más lo maneja. Pero sucede también que dentro del aspecto privado, si yo pierdo tanto porque alguien me está quitando dinero, también puedo ganar rápido porque yo empiezo a comprar y a vender jugadores. Y el jugador que pasa de una selección a otra tiene que pagar y se lleva un cierto porcentaje el jugador, los demás se llevan los intermediarios, y todos estos intermediarios son enlazados y amarrados por la propia FIFA. Ahora, el otro aspecto de toda la comercialización que se da dentro del aspecto deportivo y futbolístico es pues todo lo que vemos ahora de las empresas, de las instituciones que se cuelgan ahora de todo el logro y el triunfo que tiene la selección y empiezan a venden souvenirs, pelotas, camisetas, originales o imitaciones o lo que fuese, pero se genera toda una actividad económica importante para el país. El PBI que tenemos como país en alguna forma va a aumentar porque tenemos una buena compra y venta de materiales que tengan que ver con el tema deportivo. Lo otro es que seguramente has visto tú, y vuelvo a la política con esto, ten cómo se están colgando ahora, ya entrando un poco al tema de las campañas políticas. Creo que fue recién hoy día, que acabo de ver un comercial de una agrupación política bastante grande aquí en la región, que todos salen con su camiseta, en un estadio están jugando, y representan ser ellos lo correcto de la esencia política, sirviéndose de lo que puede haber representado el logro y el triunfo de nuestra selección. Lo otro son las propias marcas también que se ve que se empiezan a contagiar de estas actividades. Tú vas, por ejemplo, ahora a una tienda y te encuentras el tarro de leche Gloria con una cinta, una franja roja, donde te dice que también es peruana, ¿no? Entonces, o incluso vas a la iglesia católica y a los estatuas de Jesús está con la bandera de Perú, ¿no? Claro. O un pollo en el mercado está con la bandera de Perú, ¿no? Sí. Entonces todo eso está generando un movimiento económico importante en el país, bastante importante, y como decíamos, por ejemplo, el fútbol ya ha pasado solamente del aspecto de entretenimiento y ahora se ha hecho también en un negocio amplio en los diferentes niveles, a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Y ya que hablas de que los políticos están utilizando esto del fútbol, como ya se tenía la tendencia que Perú iba a pasar al Mundial, nos enterábamos hace meses atrás, ya no, y todo ese tema,
hubo un partido político acá en la región que se puso de símbolo la pelota. De Combina, ¿no? El señor Combina puso su símbolo, la pelota, y eso es una referencia directa al fútbol, ¿no? Como ya va a ir al mundial y las elecciones van a ser más adelante, el fútbol cada vez va a pegar, ¿no? ¿Cómo es que la gente no tiene una base ideológica, programática, teórica sobre el accionar político, que escogen cualquier símbolo populista que pegue en la población, ¿no? Entonces, en ese sentido también influye el fútbol en la política. Sí, lo que por ejemplo, primero hay que empezar por reconocer, y ya la experiencia ha demostrado que en política todo vale. Si no haces algo, de repente sea solamente por ingenuo, pero si tú haces algo y más que los demás, eso te vale para lo que quieras conseguir. Tú bien indicas que hay una agrupación que tiene su símbolo la pelota. La pelota, ¿qué representa? Porque eso en el imaginario de la gente queda grabada. De repente no saben ni el nombre de los candidatos, pero basta la representación del imaginario de las personas para decir, no, los de la pelota, esa pelotita que tú ves ahí en las paredes, en los banners, en todos los lugares, no, por esos candidatos voy a votar. No sabes ni cuál es el plan que ellos te presentan para solucionar todos los problemas. Solamente tú coges el símbolo que está ahí y lo utilizas después en las elecciones. Y lo otro, indudablemente, que el tema de nuestra política aquí regional y nacional es que carecemos del fortalecimiento de nuestras instituciones. O sea, hay personas que tú ves en un determinado momento están con una agrupación, y si no le han permitido posicionarse como él quiso, termina pasando a otro espacio, a otra agrupación política. O sea, la crisis de identidad, la crisis de decir, mira, yo represento esto y lucho por esto, eso ya ha venido a menos ya no tenemos eso. Ahora tenemos personas que aprovechan el escenario y el momento y se valen de todas las artimañas y las estrategias que ellos puedan generar y al final logran ganar. Y una vez ganado ya sabemos cuál es el resultado que siempre tenemos. Y yendo ya dentro de ese mismo tema, ¿cómo es que dice Severri también en su libro La Era del Fútbol, dice que el fútbol genera, sobre todo en estos campeonatos internacionales como el Mundial, genera un cierto tipo de nacionalismo? Porque por el fútbol se separan, hay divisiones. Esto es lo que pasó con que ya se había pactado, por ejemplo, un amistoso entre Argentina e Israel, y por las amenazas y por la cuestión política, también religiosa, histórica, Argentina desistió, ¿no?, de esto, ¿no?, cuando ya había hecho un contrato, un pacto para que se venda este amistoso, ¿no? ¿Cómo es que el fútbol puede generar también, cómo es que la política y la ideología pueden meterse en el fútbol, ¿no? ¿Sería así realmente eso que hay? Mira, empezamos primero por lo que indica, ¿no?, el tema del nacionalismo, por ejemplo. El tema del nacionalismo se da con bastante frecuencia porque uno evoca el sentido de pertenencia a un lugar. Yo soy de mi país, yo soy de Perú, y eso es la parte nacionalista que yo tengo. No el nacionalismo al extremo como a veces conocemos ya en la política, sino el nacionalismo de la defensa del espacio donde yo me desenvuelvo y lo que también yo puedo aportar a los demás. Entonces, ese nacionalismo implica en muchos aspectos que utilicemos al fútbol para fortalecer nuestro nacionalismo que tenemos y decimos, ¿no?, ahora también yo puedo hacer esto. Ya no soy el que quedó atrás, ahora yo puedo enfrentarme de tú a tú y puedo inclusive llevar esos resultados a esferas más amplias que tenemos. Y eso es realmente una realidad. Acá nos hacen dos preguntas. Dice Luis Miguel Coronel Yacta, también sociólogo, dice: ¿por qué creen que el fútbol genera más identidad en todos nosotros que otro acontecimiento? ¿Habrá otro acontecimiento en el contexto latinoamericano y peruano que genera mayor poder identitario, al igual que el fútbol? Creo que todavía no. Creo que todavía no, porque el fútbol a nivel de toda Latinoamérica es bien masificado, bien practicado, pero no hay otra industria cultural que se haya desarrollado en la magnitud que tenemos para sentirnos identificados. Por ejemplo, el sentido de la cocina, por ejemplo, no es mucho. El tema cultural, por ejemplo, de la música, tampoco no es mucho, no sobrepasa tanto las fronteras para decirnos, me siento orgulloso por esto y ahora también lo puedo llevar a otros espacios. Pero en cambio el fútbol sí, el fútbol por la propia esencia que ya hemos estado conversando ha sobrepasado todo eso
y eso pues el fútbol justamente es el desenfreno de las emociones que nosotros cargamos. Y lo que queremos es siempre tener una buena representación y obtener buenos resultados en desmedro de que se sienta mal el otro de repente. Por ejemplo, nuestra rivalidad que tenemos con Chile, en el fútbol se ve representado claramente eso. Cuando nosotros vamos a jugar a Chile, inclusive cuando uno revisa algunos videos, en Chile no nos dejan ni cantar el himno nacional porque ellos cargan todavía con toda esa esencia que hemos tenido en la guerra del Pacífico. Y lo mismo sucede cuando ellos vienen aquí. Entonces, esas emotividades que nosotros cargamos son las que después se desenfrenan y sobrepasa todos los espacios. Y como le digo, no he visto todavía hasta ahora alguna industria que haya desarrollado y haya generado identidades como la que está generando el fútbol. Dos temas para terminar brevemente. ¿Qué libros y materiales recomendarías, ya que nuestro público que nos escucha sobre todo son académicos, estudiantes que les gusta profundizar sobre los diferentes temas sociales? ¿Qué libros recomendarías sobre el tema del fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, recomendaría a Juan José Cedeira del fútbol y a Alonso Paguacho Portela, que es uno estudioso del conflicto del fútbol entre Perú y Chile, ¿no? ¿Qué libros recomendarías tú? Hay varios libros ya que entran a tallar y a tocar el tema del fútbol dentro del enfoque ya más de análisis. No los libros tanto de crónicas deportivas, sino del análisis, ¿no? Que es lo que nos compete ahora. Por ejemplo, podríamos empezar con el libro de Eduardo Galeano. Es un clásico uruguayo que escribe sobre el tema de fútbol. En el tema, por ejemplo, de Argentina, hay un sociólogo también muy bueno, Pablo Alvarecena, por ejemplo. Él también desarrolla trabajos importantes de investigación sobre el tema del fútbol. En el contexto peruano tenemos ya el clásico libro de Aldo Panfichi, ¿no? Ese gol existe. Luego también el de Abelardo Sánchez, ¿no? Abelardo Sánchez, que es ya de la revista Desaparecida Que Hacer, que también desarrolla bastante el tema de fútbol. Y ahora último, el libro de Humberto Jara, Camino a Rusia. Es un libro que empieza a narrar ya con análisis ya de lo que está sucediendo. Pero de repente el tema del libro para conseguir no sea tan fácil, porque a veces no se encuentran o ya se ha terminado las ediciones o a veces tiene un precio elevado. Entonces, ¿qué podemos consumir ahora si es que no encontramos los libros? También son los documentales. Documentales que están circulando libremente en las redes sociales y que uno puede encontrar, por ejemplo, en el YouTube, que muy bien ayudan a analizar el tema del fútbol dentro del aspecto del análisis. Uno se llama, que salió hace unos días recién, Largo Tiempo, se llama un documental sobre el regreso de la selección al Mundial de Fútbol. Y el otro que recién salió hace un par de días o ayer, se llama la piel del hincha, algo así. Entonces, con ese nombre uno puede buscar, se llama La piel peruana se llama. Igual, donde tú encuentras a sociólogos, a antropólogos y a periodistas deportivos analizando todo el proceso del fútbol, que es lo más fácil para acceder porque todos ahora por el celular o en el internet podemos coger. Y para los que quieran profundizar algo más, estos libros ya que un poco estamos comentando. Y para terminar, ya la última pregunta sería, ¿cuál sería tu previsión de los partidos que Perú va a tener, los 3 partidos que va a tener? Yo creo que vamos a ganar por lo menos 2 partidos. A Dinamarca y a Austria creo que vamos a ganar, quizás no a Francia porque está más constituido y tiene un equipo también fuerte, pero yo creo que sí estamos pasando a octavos de final para seguir por lo menos dejando en alto la representación de un buen equipo que tenemos y de una hinchada que siempre ha apoyado en los buenos y malos momentos, fundamentalmente en los malos momentos porque es ahí donde no ha claudicado la hinchada. Siempre hemos sentido la tristeza y la desazón de que no ganábamos, pero nunca nuestros partidos de fútbol de nuestra selección han jugado sin el apoyo de la hinchada. Somos tan cultivadores de perseguir estos espacios, de perder y perder, pero sobreponernos a esos espacios y seguir apoyando a nuestra selección. Muy bien, hemos estado en esta noche en su programa Vive al 100% hablando del fútbol como un fenómeno social y cultural desde la perspectiva sociológica y nos ha acompañado
Jonathan Salazar, sociólogo que tiene diferentes escritos sobre este tema. Y una vez más, gracias Jonathan por tu visita para hablar sobre este tema que realmente es complejo, pero hemos tratado de abordar algunos puntos más importantes, más esenciales sobre esto, y esperamos que Perú haga una buena representación en este Mundial de Fútbol y así pueda tener buen impacto, un impacto positivo en la sociedad peruana. Tus últimas palabras de despedida. Gracias Luis nuevamente por haberme invitado a conversar sobre un tema coyuntural e importante, y quiero volver a recalcar lo que ya estábamos conversando, que el fútbol no genere toda nuestra atención completa sin antes también dedicarnos a ver lo que está pasando en nuestra realidad. Hay muchas cosas que están pasando y el fútbol no puede ser en alguna forma algo que nos tape lo que también es evidente a nivel de nuestra representación nacional. Nada más agradecerte a ti, a nuestros oyentes y a los que nos están viendo. Un saludo para todos y estaremos, si tú gustas, en otros espacios también conversando. Muy bien, una vez más, gracias Jonathan Salazar. Nos vemos la próxima semana en su programa Vive al 100%. Gracias y que Dios les bendiga.